Dejamos atrás este comienzo del programa para incursionar en este segmento que tanto nos gusta, que se llama Historias que dejan marcas, y que cada vez que tenemos la posibilidad de estar aquí en el micrófono de Continental, tratamos de explotarlo y al mismo tiempo de explorarlo de la mejor manera, siempre dejando algún aporte que venga desde algún atisbo cultural, que puede ser la música, la radio, la televisión, el cine, el teatro y también, por supuesto, la escritura. Y por eso hoy se nos ha ocurrido la posibilidad, junto con la producción, de entrevistar a una gran referente de lo que refiere a la novela histórica, romántica. Por eso vamos a tener la posibilidad de hablar con Gabriela Margal, que además de ser escritora, es profesora de historia, historiadora argentina. También podemos decir que es maquilladora profesional y asesora de imagen. ¡Wow! ¡Cuántas cosas! Gabriela, ¿cómo te va? Buenas noches, el gusto de saludarte. Mariano Rodríguez desde la Trasnoche de Continental. Hola, ¿cómo estás, Mariano? Bien, buenas noches. Bueno, gracias por atendernos a esta hora. Todo esto sos, y no sé si sos más, no te alcanzó el tiempo, digo, ¿no? No. Creo que hasta ahí me quedé. Bueno, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias. Bueno, trasnochando un poquito, pero era importante que podamos charlar porque tenés muchos lectores esparcidos en distintos puntos de la Argentina y a veces siempre... creamos este segmento para conocer no solamente la parte literaria de las obras, que es buenísima y que nos encanta indagar un poquito por allí, sino también conocer un poco más la persona que se esconde detrás de los libros. Pero eso va a ir llegando paulatinamente en la nota. Vos no te asustes, relájate. Me imagino escondida atrás de los libros. Claro. No, pero bueno, a veces conocemos a la escritora y esa solemnidad en una presentación y demás. Y en este caso hay una mujer joven atrás que quizás cocina, que quizás hace las compras, que quizás tiene hobbies también, además de la literatura. Lo vamos a ir descubriendo poco a poco. Pero déjame empezar esta nota, bueno, hablando un poco de vos. Naciste aquí en Rafael Castillo, en el Partido de la Matanza. Estudiaste desde una muy temprana edad en la Universidad de Morón, creo, ¿no? No, en la Universidad de Buenos Aires. De Buenos Aires. Filosofía y Letras. Bien, y allí te recibiste, según tengo entendido, con honores, graduada con honores. Bien. Sí. Bueno, imagino que eso, más allá de un gran sacrificio y un esfuerzo, generó también una gran responsabilidad. Decir, bueno, tengo título, ¿y ahora qué? Y empezar a contarnos desde antes que se abriera, digamos, tu abanico hacia el lado de la literatura. La verdad es que fue ¿cómo decirlo? Algo bastante raro, porque el día que me recibí, vino el profesor con el que yo trabajé durante muchos años en la facultad a decirme que, bueno, después de un largo proceso teníamos una materia para dar en la universidad, así que el mismo día que me recibí ya... ¿Tenías trabajo? Ya tenía trabajo, ya empezaba a trabajar de profesora el cuatrimestre siguiente. Así que fue medio vertiginoso, pero al mismo tiempo interesante. De hecho, se cumplió el aniversario ayer, es decir, el 29 de julio, y me acuerdo porque es el cumpleaños de mi hermano, entonces fue el 29 de julio, el 29 de julio de 2005, fue cuando me recibí con la última materia. Y ese día vino, me acuerdo que incluso vino el profesor porque no tenía teléfono, en ese momento no estaba en el momento de celular todavía, y vino a buscarme para decirme que teníamos la materia. Claro, yo me imagino algún joven, algún adolescente que nos escuche decir, ¿cómo en el 2005 no había celular? Claro, no había, antes no convivíamos con el celular. Claro, recién estaban, digamos, imponiéndose en el 2005, o sea, había gente que tenía, gente que no. Yo en ese momento, cuando me recibí, me regalaron mis padres el primer celular, así que empecé a dar clases ya con el celular, pero era mandar mensajes de texto y hablar por teléfono y poco más. Bueno, y un año después de que te recibieras y empezaras a dictar clases como profesora, empezaste a incursionar en la literatura. Diciembre de 2006, allí publicaste la primera novela, Si encuentro tu nombre en el fuego. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo llegó? ¿Lo buscaste? ¿Dijiste yo quiero ser escritora? ¿O se fue dando a lo mejor quizás con una serie de sucesos que te fueron a vos conmoviendo y hasta sorprendiendo también? A ver, escritora quise ser siempre. Digo siempre, bueno, qué sé yo, a los 3 años no sé si quería ser escritora, pero que ya a los 10 años decía, bueno, ¿cómo me gustaría escribir novela? ¿Cómo me gustaría escribir novela? Sí, 10 años, 11 años. El problema era que no sabía exactamente cómo se hacía para ser escritora, ¿no?
Y esa fue una pregunta que me llevó por otros lados y por otra parte yo quería seguir una carrera en la universidad, no quería seguir letras porque me parecía que no era la carrera para ser escritor y se suma una serie de cosas y termino eligiendo la historia como materia que va a regir mi vida, digamos. Mientras tanto yo seguía leyendo, seguía intentando escribir, bueno. En el 2005, como dijiste vos, me recibo y en el 2006, muy a principios del 2006, me entero de que hay una editorial argentina que estaba buscando manuscritos de novela romántica, que era un género que yo conocía y lo había trabajado y tenía una novela ahí para hacer, digamos, prolijada. ¿Eras una ávida lectora del género ya para esa altura? Sí, lo conocía bien. Y bueno, la envié y estuvimos de acuerdo y se modificaron algunas cosas y bueno, terminó siendo Si encuentro tu nombre en el fuego, que sale en diciembre del 2006, sí. Así ¿Y que de qué trata? Si me tenés que resumir la sinopsis o para... Es una historia de amor en las invasiones inglesas. Ajá. Y que retoma, en la primera invasión inglesa sobre todo, y que retoma un tema que por ahí es muy divertido, pero que no mucha gente conoce, que es el tema de los espías ingleses en Buenos Aires. Y cómo era la vida de los espías ingleses en Buenos Aires, y qué hacían, cómo reportaban, en qué líos se metían, y qué significó para ellos después la primera invasión inglesa. Fue como darse a conocer, ¿no? Todo el mundo supo que estaban ahí. Bueno, este fue el puntapié inicial, quizás el disparador para todo lo que vendría, porque ya al año siguiente, quizás envalentonada, a lo mejor con las buenas repercusiones de esta primera historia, llega tu segunda novela, Con solo nombrarte. Sí. Que habla sobre la segunda invasión inglesa. Bien. Retomo un par de personajes de la primera novela. Es decir, una secuela de tu obra anterior, es una biología, podemos decir. Una suerte de secuela, porque sí, podría ser. Retomo personajes y los trabajo mejor, ¿no? Les doy como más cuerpo, más peso. Los personajes de la primera novela aparecen en la segunda. Y bueno, es muy divertido trabajar en ese estado de cosas, ¿no? Donde uno tiene que andar viendo, ¿qué había puesto en la novela anterior? Claro, ¿qué había dicho? Pero al mismo tiempo ir avanzando y trabajar con la segunda invasión y bueno, ir sabiendo qué hechos iban avanzando sobre lo que iba a ser la Revolución de Mayo. Es un tema que me gusta bastante. Bueno, a todo esto, mientras estabas escribiendo, no te habías despegado de tu rol de profesora, seguías paulatinamente y a la par ejerciendo. Sí, trabajé durante 8 años en la universidad y mientras tanto publicaba novelas. O sea que en 2008, cuando llega tu tercera novela, Lo que no se nombra, todavía eras profesora, escribías y venías con un buen promedio, una novela por año prácticamente, increíble. Sí. Sí, así que también me río porque había momentos en que no daba más porque yo no daba historia argentina, sino que daba lo que se conoce como historia antigua de Oriente, que es la historia de Egipto, Babilonia, civilizaciones antiguas, divino, ¿sí? Y entonces tenía que viajar entre el 2000 antes de Cristo y el 1800 después de Cristo en Argentina, entre Argentina y Egipto. Era como un viaje importante que no era fácil, la verdad que no, en ese sentido no era fácil ir de un lado para el otro, ¿no? Porque, bueno, una clase debe ser preparada, yo actuaba como jefa de trabajos prácticos en ese momento, y entonces tenía una serie de responsabilidades, solucionar problemas que podían llegar a ocurrir, y además volver a casa y trabajar en novela, o sea, empezar a crear algo que no existe, ¿no? Ficción, mezcla de realidad, obviamente tomando hechos históricos. Sí, o sea, para mí la novela histórica siempre se maneja dentro del lado de la novela, y si es del lado de la novela es de ficción, por más que yo tome hechos reales y no
y no los construya yo de la nada. Yo no quiero decir tu año de nacimiento para no revelar tu edad, porque sos una mujer y sos muy coqueta. No, pero digo, eras muy joven para cuando todo esto te estaba ocurriendo. Sí, no llegaba a los 30 o tenía 30. Claro, me imagino que habrá sido una responsabilidad también muy grande la que corría por tu cuerpo y a ver, decir, bueno, puedo con esto, lo puedo sobrellevar, tengo trabajo, después llego y escribo, y bueno, y también tengo que vivir la vida y disfrutar de la familia y qué sé yo, un montón de cosas. Sí, ¿verdad? no, en ese momento era más el envión de quiero hacer todo esto, quiero escribir, quiero publicar, quiero trabajar en la universidad, y era más joven, como digo siempre. Ahora ya no. El cuerpo era otro todavía. Claro. Sí, y ahora ya la espalda no aguanta tanto como antes, y ahora tengo que ponerme una serie de horarios para escribir y decir, bueno, no, ahora yo ya no doy clases en la universidad, yo me dedico a ser escritora full time. Y incluso me tuve que poner, yo podía pasar todo un día escribiendo sin que pasara nada. Tuviste que poner límites, porque si no puedo estar todo el día. Límites, sí, primero claro. Decir, bueno, los fines de semana, este es un trabajo como cualquier otro, entonces los fines de semana no trabajo. Y dado que el año pasado salió una colección de historia que exigió mucho para mí como historiadora y como escritora, y ciertos problemas que tuve en la espalda, también, digamos, tuve que sacar la mañana y decir, bueno, en la mañana trabajo en ciertas cosas o hago todo lo que tengo que hacer, ir a pagar cosas. Sí, por supuesto, vida normal. La vida normal, sí. Y trabajar por la tarde, que es el momento más productivo que yo tengo. Bien. Porque a veces me pasaba que trabajaba por la mañana y era por ahí estar mirando la pantalla porque no tenía ganas, estaba cansada, y después hacía todo por la tarde. Entonces, identificar cuál es el mejor momento. Los horarios. Claro. Parece muy bien. Y no sacrificar espalda. Esta historia, lo que no se nombra, tuvo una remake. La novela fue reeditada en este año, 2019, por Ediciones B. Exactamente. Quiere decir que también esta reminiscencia vuelve a ponerla nuevamente en el presente y creo que al menos con la información que tengo, con buenas ventas, con buen éxito también, lo cual habla del buen contenido que tiene esta historia. Sí, además le agregamos una micronovela, una novela que yo había escrito mucho tiempo atrás cuando todavía era estudiante de historia, y que la novela, lo que no se nombra, tiene cuestiones similares, muy similares, y está en cierta forma inspirada. No quise reescribirla, sino quise hacer algo nuevo, pero tiene varios puntos en común que uno puede identificar enseguida si lee los dos textos. Bien, me vengo un poquito más para acá en el tiempo, hacemos un repaso rápido por tus obras y después vamos a ir indagando por otros lados, pero en 2011 publicaste la novela Ojos color pampa por Editorial Vestales, y en el 2012 comenzaste a publicar a través de Ediciones B, claro, lo que tiene que ver con La princesa de las pampas, que también es una continuidad por la semejanza en el título o nada que ver. No. Lo que pasa es que siempre tengo yo digo, estoy escribiendo una novela y estoy pensando en la otra. Así que, o en la siguiente, o en ciertas novelas que tienen... No para nunca esa cabeza, Gabriela. No, no, por eso tengo que ponerme límites. Y a veces algunas novelas es como que aparecen encadenadas. Pero también está bueno porque, por más que no sea exactamente la continuación, el lector... mi lector, si va siguiendo el ritmo de las novelas, puede ir viendo cómo voy yo atravesando, qué sé yo, ciertos caminos o ciertos temas por ahí que me están interesando. Entonces, un tema que quizá aparece como en boceto en una novela, después en la próxima va a aparecer ya como más trabajado y más prolijo. Es algo que me gusta mucho hacer. Bien, esta novela sí tuvo una continuación. Hablo de La princesa de las pampas, que en 2013 se ve sucedida con La hija del tirano. Con La hija del tirano. También por la misma editorial, y que es la continuación. Sí. Bueno, y a ver, cuando uno escribe una novela que a lo mejor se divide en 1, 2, hasta 3 partes, no sé si has tenido posibilidad de hacer una trilogía o te has quedado solamente... No, porque me canso un poco de tanto personaje repetido. Es como que, como te decía antes, cuando estoy escribiendo una novela estoy pensando en otra. Entonces me gusta que cada novela sea un universo particular.
Bien. Y entonces, si yo tengo que escribir una secuela, tengo que retomar ese universo y por ahí no es algo que tenga ganas. Sin embargo, La princesa de las Pampas, la hija del tirano, incluso desde los mismos títulos se están llamando, y yo digo que no solo es, digamos, una secuela, sino que es una continuación, que si uno las tiene que leer, debería leerlas como una novela entera, porque son los mismos personajes y es la continuación de la historia. Bien, nos vamos acercando un poquito más al presente. Llega 2014, allí publicás una novela histórica sobre la vida de Mariquita Sánchez de Thompson, exactamente, la dama de los espejos. Mi ídola. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué te referencia de ella o qué es lo que más admiras? Desde que empecé la carrera de historia, empecé a leer sobre ella y empecé a leer los documentos que ella deja. Y es como que me resuenan en este siglo. Habla mucho de su autonomía, de lo que sufre y de lo que vive como personaje histórico, ¿no? Creo que es un personaje muy consciente de su presencia histórica en la historia, perdón, en los eventos del país. Y a ella le gusta mucho reflexionar sobre lo que ocurre y sobre la gente que conoce y lo que le produce vivir en el país, ¿no? Siendo que es una mujer que, yo digo, si uno traza la historia de Mariquita y traza la historia de Argentina hasta 1860, uno puede escribir una historia paralela, pero que con muchas cuestiones similares, ¿no? Y ella dejó tal cantidad de documentos que por suerte se conservaron, que es maravilloso leerla. Entonces uno puede leerla a principios del siglo XIX en el virreinato, y ella tiene unos recuerdos del virreinato que son muy interesantes, pero al mismo tiempo tiene cartas sobre la época de Rosas, o se cartea con miembros de la generación del 37. Wow, mira cuántas cosas. Con Sarmiento, con Mitre, o sea, es una mujer que conoció de manera directa a la gente que estaba haciendo historia, ¿no? Incluso ella misma estaba haciendo historia. Cuestiones con Rivadavia, o sea, charlas por carta que tiene con Rosas, ¿no? Y la verdad que a mí me fascina leerlas, me fascina encontrar la voz que tiene. Es una voz en ocasiones muy moderna, en otras ocasiones es como que, bueno, uno dice, bueno, era una mujer de su época y entonces puede leer cierto racismo, por ejemplo, que es típico de la época y que no es que se lo perdonamos, sino que lo aceptamos como tal, o sea, como ella era. Bueno, mira, mientras estamos charlando, está habilitado el 11 44 00 0590, que es nuestro contacto a través de WhatsApp, y hay muchos oyentes que quizás, sabiendo de tu presencia hoy, se están acercando a la radio. Y hola Mariano, buenas noches, aquí escuchando a Gabriela, soy Miriam Bonifacio, tuve la suerte de conocerla en una reunión, en una pluma, debe ser la pluma romántica. Creí que era una adolescente divina persona. Sí, soy adolescente. Engaña un poco, ¿no? Soy. Es que tenés una linda impronta, muy juvenil. Después vamos a hablar de tu otra faceta que tiene que ver con el maquillaje, que quizás ayude para eso también, ¿no? Y si todavía no pude leer ninguno de sus libros, pero tengo La princesa de las Pampas. Antes le pregunto a ella si debería leer otro o empiezo con ese. No, si es con ese. Bueno, si es otro, ¿cuál sería? No, con La princesa de las Pampas creo que es un buen libro para empezar a leerme, y después La hija del tirano. Y después en mi página hay sugerencias sobre cómo leerlo, pero a partir de ahí puede ir hacia lo contemporáneo, hacia lo más histórico. Tengo como variadas novelas para elegir. Se me adelanta, Miriam, porque hice otra pregunta. El secreto de Jane Austen, ¿qué me puede contar del libro? Obvio que lo voy a comprar, pero más adelante. Y ese es el libro que vos editás en el año 2015, al año siguiente. Sí. Tuvo un notable éxito, sin duda, Gabriela, ese libro, Sí, creo que Jane Austen, mi otra ídola, y estaba haciendo su magia. Esa novela marca también un cambio. Yo voy señalando algunas novelas que van haciendo un cambio en mi vida como escritora, y El secreto de Jane Austen hace un cambio. Primero porque es una novela contemporánea, terreno que yo no había pisado hasta el momento. Había escrito un cuento que había sido publicado, que es en la época contemporánea, pero no una novela, que es lo que a mí me gusta escribir. Claro. Y fue muy bueno, fue muy divertido. Mucha gente me conoció por esa novela,
y atraídos creo que por Jane Austen, y a mí me divirtió mucho escribir sobre la protagonista. La protagonista es una matancera como yo, que estudia historia como yo, entonces tiene como muchas cuestiones similares, y me divertí mucho en saliendo de lo que había hecho siempre y trabajando con el periodo, con el momento histórico real, digamos, con el momento contemporáneo, sí, y al mismo tiempo pensando en las novelas de Jane Austen y cómo adaptarlas a la época, ¿no? ¿Qué problemas tenía ella, Jane Austen? ¿Qué problemas tenemos nosotras ahora y por qué la leemos a ella y nos encontramos en ella? Bien, esta novela que no solamente fue editada acá en el país, sino que llegó a México, España y Chile, y que incluso fue traducida al italiano. Fue traducida al italiano. Bien. 2016 llega, se publica Ese ancho río, una novela donde volvés al romanticismo. Vuelvo y diría a la novela más de época que histórica, ¿no? Si La dama en los espejos es una novela histórica, Ese ancho río entre nosotros es una novela de época, una novela donde yo cuento, bueno, un poco cómo era la vida de las mujeres durante la época del virreinato del Río de la Plata, 1801, 1800. También una novela linda que me gusta mucho. Después te voy a preguntar, y quizás te ponga un compromiso, ¿cuál de todas tus novelas elegirías si tuvieses o pudieras elegir alguna, no? No me lo contestes ahora, anda pensándolo. Bueno, diciembre de 2017 se publica Huellas en el desierto, una novela basada en la historia de amor entre una escritora inglesa, Agatha Christie, muy conocida, y el arqueólogo inglés Max Mallowan. Bueno, aquí es tu desembarco en Penguin Random House también, ¿no? Sí, claro, unas cuestiones editoriales. Editoriales. La Ediciones By pasa a formar parte del grupo Penguin, y yo paso a dar otro salto, ¿no? A trabajar sobre un personaje que no es argentino, con sus temas, o sea, que tiene sus cuestiones. Igual a mí lo inglés me atrae mucho. Ya había escrito sobre Jane Austen y ahora trabajé sobre otra escritora inglesa. Y aparte, retomando el tema que yo había dicho antes, que era que yo había dado clases sobre historia de Oriente, y yo a Max Mallowan lo conocía y lo mencionaba en clases. Entonces, fue muy divertido trabajar sobre ese tema. Trabajando también con un personaje que había sido real. Claro. A ver, cambia mucho cuando uno es dueño de todo lo que pasa en la novela, a cuando uno no es dueño de casi nada, como son las historias de Mariquita Sánchez o de Agatha Christie, donde hay que respetar una cronología establecida, pero que al mismo tiempo es lo que me gusta de trabajar esa historia. Bueno, venimos hasta acá, marzo de 2018, y acá es donde viene estos 3 volúmenes que conforman me parece una gran colección histórica literaria, junto a la escritora Gilda Manso. Esta colección, La historia argentina contada por mujeres. Bueno, qué desafío, ¿no? Ser una de esas mujeres que cuenta la historia argentina. Sí, era un sueño que tenía desde hace mucho tiempo. Yo digo que nace junto con la idea de escribir sobre Mariquita. Incluso la colección está en parte dedicada, en parte inicia con una invocación a Mariquita, que es siempre la misma cita, que es: quiero escribir la historia de las mujeres de mi país, ellas son gente, que es una frase que dice Mariquita a su hija Florencia. Y yo soy la que idea la colección. Después convoco a Gilda porque la conocía y quería trabajar con ella, pero bueno, la idea de la colección es mía, y bueno, fui, digamos, viendo qué temas quiero trabajar, qué quiero hacer, porque en un principio era, bueno, yo quiero hacer una historia argentina con voces femeninas, pero después esa idea hay que ponerla en papel de verdad, ¿no? Y decir, bueno, esto es el proyecto, esto es lo que nos va a llevar. En contexto también, porque esto te obligó, me parece, a ir mucho más atrás en tiempo. La primera de los 3 volúmenes, de la conquista de la anarquía, se sitúa desde el periodo que va de 1536 al 1820. Sí. Es muchísimo indagar en la historia, ¿no? Sí, eso creo que fue el libro más difícil de escribir, aunque el que le sigue es otro bastante difícil, porque es el periodo de lo que se llama las guerras civiles en Argentina. De la anarquía a la batalla de Pavón, 1820-1861. Las peleas entre unitarios y federales, que realmente es un tema
difícil de poner en términos de divulgación, ¿no? Que eso es el objetivo que tiene la colección, ser una colección de divulgación. Bien, y el volumen 3 que nos lleva desde esa batalla de Pavón hasta el inicio del siglo XX, hasta el 1900. Terminamos con la inmigración. Bien. Ese fue nuestro límite. Ahí en un momento del principio del siglo XX. Algo así. Gaby, se está tornando muy interesante la charla. Hasta aquí conocimos lo que tiene que ver con la escritora y repasando todo lo que ha sido su incursión en el mundo de las letras. Ahora vamos a indagar un poquito más en otros aspectos. Buena madrugada, qué lindo compartir esta trasnoche cargada de historias. Bienvenido Mariano, nos dice María Verónica Gelemur desde Azul, provincia de Buenos Aires. Muchas gracias, Vero, gracias por estar ahí. Gaby, siguen llegando mensajes para vos, son muchísimos, vamos a leer algunos. Buenas noches Mariano, aquí estoy para acompañarte. Me encanta el reportaje de Gabriela Margal, una escritora encantadora. Esto nos dice María Esther desde Don Torcuato. Y alguien que te quiere mucho, aparentemente. Yo sé que es así, seguramente vos lo sabés. Hola Mariana, gracias por saludarme en vivo. Un abrazo y beso enorme para Gabriela Margal. Ídola total, soy su fan, nos dice Olga Noemí Sánchez también. Sí, la conozco. Bueno, así un montón de mensajes, pero no quiero restarle tiempo a vos, por supuesto que tenés que descansar, y quiero meternos un poquito ya en esta otra parte de la entrevista, que tiene que ver un poco con conocer a la persona. Hablamos de cómo fue tu carrera en lo profesional. Hasta el día de hoy me quedó solamente preguntarte si en este 2019 tenés pensado, antes de que termine este año, lanzar alguna nueva novela, alguna nueva historia, o vamos camino para el año que viene. No, camino para el año que viene. Ya está planeada ya una próxima novela, pero bueno, hay que esperar. Bueno, se puede adelantar por lo menos si va a ser en este género, nada. Estoy malvada, no. Por todos lados me quieren sacar qué es, pero no, o sea, estoy trabajando y en la novela y me gusta preservarla. Que el proyecto se mantenga en, digamos, dentro del círculo más chico posible, cosa de que si llega a pasar algo, nunca se sabe qué puede llegar a pasar, nada, o si el proyecto no avanza, qué sé yo, pueden pasar muchas cosas. Entonces prefiero que saberlo yo y algunas amigas y obviamente mis editores, porque deben saberlo, pero hasta ahí nomás. ¿Tenés lectores cero? Yo hace poco conocí esta figura del lector cero. Expliquémonos a la gente, es aquel que lee una novela cuando está recién finalizada, pero antes de que siquiera llegue a la editorial o a corrección y demás. No, tengo una amiga con la que no podemos esperar de la ansiedad y entonces le mando la novela cuando la termino. Pero no porque esté esperando que ella me diga qué es lo que le parece, sino porque nos ponemos ansiosas y yo quiero que la lea y ella quiere leerla. En ese sentido sí sería la cero, pero no porque yo estoy esperando que ella me responda. La novela me tiene que gustar a mí primero. Si hay algo que no me convence, y yo soy muy exigente, si hay algo que no me convence o algo que no está funcionando, bueno, la revisaré hasta que llegue a ese lugar que quiero llegar. Y si después, cuando ya la envío a mis editores, ahí sí me pongo a trabajar, porque, bueno, ahí sí está la voz del editor que te dice: por acá habría que mejorar un poco más, esto está bueno, esto se puede... trabaja más este aspecto, sí. Claro. Gaby, tenés otra faceta, yo por lo menos la desconocía, que es maquilladora profesional y asesora de imagen. Sí. ¿Esto llega al mismo tiempo, paralelamente a tu carrera de escritora, o cuando eras profesora, o es algo nuevo que estás explorando por estos meses? Llega cuando... paso de Vestales a Ediciones B, pero también como una especie de momento mío de empezar a pensar a dejar la universidad. Ya, o sea, las dos cosas ya se estaban volviendo demasiado pesadas para mí, y si hacía una cosa no podía hacer otra, y empecé a tener muchos problemas de espalda, llegaba muy cansada a mi casa y estaba yo muy cansada. Y fue como empezar a pensar y decir, bueno, voy a dedicarme full time a ser escritora, entonces bueno, necesito
mejorar un poco la imagen, no porque sintiera que no estaba bien, sino porque quería mejorarla. Ahora, ¿comenzó como un hobby o vos ya fuiste buscando una beta profesional Como un también? hobby, sí, Claro. como un hobby, y porque yo soy medio obsesiva, y entonces si quiero saber algo, porque por ejemplo, maquilladora, por ejemplo, hay cursos de automaquillaje, pero yo no quería eso. Yo quería saber exactamente cómo se hace y nada, tener el título de maquilladora profesional y Bien. todo eso. Asesora de imagen sí llegó después, descubrí que había un lugar donde se podía estudiar, y también no sé si me gustaría ser profesional del asesoramiento de imagen, sé que me gustaría ser profesional del maquillaje y maquillar efectivamente, pero me pasa lo mismo, o sea, tiene que seguir siendo hobby o una cuestión mía de trabajo para estar presentable en reuniones y presentaciones. Las escritoras románticas tenemos este tema de que siempre estamos en reuniones y en contacto con nuestros lectores, entonces Hay que estar me gusta coqueta. estar presentable, o qué sé yo, para lo que yo considero presentable. Y por el momento no puedo hacer ejercicio de eso, pero me encantaría ser maquilladora. De Bueno. vez en cuando agarro a una amiga o a mi mamá y las maquillo, pero nada, me gustaría mucho ser maquilladora, eso sí. Bien, yo debo confesar algo, es una infidencia. Cuando cerramos con vos la entrevista y que estuvimos dialogando y demás, me dice, bueno, fíjate porque Gabriela es como muy tímida, muy reservada. Y yo dije, mamita, lo que vamos a tener que remar esta nota. Pero no, te pones a hablar y te mimetizás con el personaje, y la verdad que viene resultando ser una entrevista. ¿Sos tímida en tu vida real? Te quiero preguntar. Sí, soy tímida, yo digo que soy una tímida en recuperación. También tiene que ver con el tema de ser escritora full time. Yo hago terapia desde hace mucho tiempo, y cuando empecé a darme cuenta de que, al principio cuando empecé a publicar las novelas era, uy, qué bueno, puedo escribir y publicar, o sea, era como una sorpresa. Cuando ya se empezó a transformar en un trabajo y en algo o sea, con la mejor connotación de trabajo, y algo que era parte importante de mi vida y que ahora es lo que hago en mi vida, ya la timidez no me estaba sirviendo. Claro, no, por supuesto. No estaba funcionando. Sí, soy muy reservada y mucha gente me dice que soy distante. Nunca entendí del todo bien qué es eso, pero bueno, siempre ahora sí trato de que eso no esté pasando tanto, y que hablar y nada, contar cosas, hacer chistes. Cuando empecé a ir, por ejemplo, a la Feria del Libro, ahí ahí sí que fue fue muy duro, interesante. ¿no? Porque rodeado de gente. Sí, no solo eso, sino que la Feria del Libro es como el momento del año para el mundo editorial. Sí, la editorial también, claro. Claro, es como la fiesta de 15 anual que tenemos los escritores. Y además es como, son 3 semanas que uno, por más que no vaya todos los días, es como que tiene la cabeza ahí mirando, por lo menos me pasa a mí. Que es como que en el evento estoy siempre mirando qué está pasando. Claro. Y digamos, la timidez no estaba sirviendo para eso. Así que hubo que romper con esa estructura y salir adelante, seguir. Sí, igual yo quiero seguir siendo tímida y no tengo problema en otros momentos de mi vida, pero bueno, sí, para la escritura y para ser escritora ya no funcionaba, y bueno, hay que trabajar y hablar en terapia y hasta que sale. ¿Dónde vive Gabriela Margal hoy? En Basal Castillo, Nueva Matanza. Seguiste y te quedaste en tus orígenes. Bien, me imagino un poco más alejado de los bullicicios, o no, qué sé yo, pero uno para escribir a lo mejor necesita un poco encerrarse en su entorno, tener tranquilidad, silencio a veces. Mientras yo esté en mi habitación y tenga afuera puede pasar todo. Sí, no pasa nada. No soy de esos escritores que van a un bar y se ponen a escribir. No puedo. Yo voy a un bar o una confitería, lo que sea, y empiezo a mirar para todos lados porque me distraigo mucho. Sí. En cambio, en mi habitación no me distraigo porque yo sé lo que hay. No me va a distraer nada. Y estoy rodeada de todo lo que para mí es confortable. Y a partir de ese momento puedo sentarme y escribir y no distraerme. Ahora me puse un poco la costumbre de... Hay unos videos en YouTube en donde, por ejemplo, te dicen sonidos de puerto. Entonces escuchas gaviotas, el mar, y se hace como un ambiente y ahí es como que me aíslo completamente. Bueno, genial, mira qué buena técnica. Sí. O lluvia, típico de YouTube, sonido de lluvia durante 8 horas, lo pongo.
y es como si estuviera lloviendo y a veces lo apago y digo, no estaba lloviendo, bueno. Pero te compenetraste ahí en ese mundo, en ese submundo, al menos durante un ratito. Sí, porque me saca todos los sonidos, sin que tenga que ponerme auriculares, que por ahí es molesto para escribir. Gabriela, este segmento se llama Historias que dejan marca. Vaya que creo que lo estás haciendo, simplemente contando tu historia, cómo fuiste evolucionando a través del tiempo, hasta convertirte hoy en esta avesada escritora con varias novelas publicadas. Antes de que nos leas algo, creo que hiciste la tarea, ¿no? Y preparaste algo para leernos en el final de la entrevista. Sí. Bien, había quedado pendiente, si tuvieses que elegir alguna de tus historias, de tus novelas, ¿cuál sería una? ¿Por qué? Porque la que más te gustó, la que más se vendió, la que a vos más te satisfacciones te trajo, la primera, la última, no sé. Justo voy a nombrar, a veces uno va cambiando de favoritos, no está mal. También uno puede decir, son todos mis favoritos, pero bueno, no necesariamente. A veces algunas novelas no salen bien, o no porque no me gustan como están, sino porque hubo cosas alrededor que no salieron bien del todo, y entonces uno las mira y dice, podría haber estado mejor. Y pasa que uno va evolucionando también. A lo mejor la primera historia que escribiste allá en el 2006 la ves hoy, la relees y decís, esto no lo escribiría de esta manera. No, pero en ese sentido yo sí, porque digo, este es el camino que yo fui siguiendo para escribir las novelas que puedo escribir hoy. Entonces, para mí es un camino. Lo veo mucho como historiadora, me parece. Y digo, sí, bueno, hay cuestiones inocentes en las primeras novelas, esto no lo escribiría, esto es un cliché, pero también era la novela que podía escribir en ese momento. Claro, entonces no es por ese lado, sino que por ahí a veces hay circunstancias que rodean a una novela que no necesariamente tienen que ver con una novela. Entonces por ahí es el momento en que salen, o que yo estaba pasando por un momento desagradable, y entonces tal novela me recuerda a ese momento. Bueno, ¿cuál sería? Sí, bueno, iba que una de mis novelas, de las que más quiero y las que más me han causado impresión, es Lo que no se nombra, precisamente la que se reeditó ahora, porque implicó un cambio de narración en mi escritura, un cambio de forma. Yo empecé a escribir de otra forma, y creo que todavía no pasé por otra novela que tenga esa impronta en mi carrera. Sí, cuando, por ejemplo, publiqué El secreto de Jane Austen, cambié contemporánea, y ahí sí cambié, pero cambié de histórica a contemporánea, cuando cambié de novela romántica a novela histórica. Pero todavía creo que no pasé por un cambio de escritura, un cambio de... Acá hay una diferencia, ya la escritora que era no es la misma. Y bueno, eso se llama evolución, se llama avance también. Sí, se llama cambio. Cambio, punto de vista. Está buena para qué sé yo, mi vida, para lo que yo quiero, ¿no? Para la escritora que quiero ser o la que quiero cambiar. ¿Qué nos preparaste para leernos en esta noche? ¿Qué marcas, qué huellas nos vas a dejar? Es el inicio del capítulo 2 de Lo que no se nombra. No hay spoilers, no se preocupen, porque siempre empiezan con, spoilers, no. No, incluso nos puedes dejar con un poquito de intriga. Con una intriga, pero más bien es el tono de la novela, creo yo, que es algo que también me sigue gustando hasta hoy, y es el inicio, es una página del capítulo 2, que se llama El retrato familiar. Dale, lo ambientamos con un poquito de música. Vos contás hasta 3 imaginariamente para vos y empezamos a narrar, a escuchar entonces a 20 minutos de la 1 de la mañana, parte del capítulo 2 de Lo que no se nombra, Gabriela Margal charlando con nosotros en vivo y ahora también relatándonos parte de una de sus historias. Una princesa era una criatura con serios propósitos en la vida: enorgullecer al padre, parecerse a la madre y, ya casada, darle descendientes sanos a su familia sin jamás perder el honor. Una niña era el máximo objeto de lujo que podía poseer uno de esos castillos de Buenos Aires. Como tal, se gastaban grandes sumas de dinero en mantenerlo en las condiciones apropiadas. Madame Isabel consideraba que la languidez era el mejor lujo de su hija en su viaje hacia el matrimonio. Una joven debía lucir lo suficientemente enfermiza como para atrapar un marido, objetivo que, en primer lugar, le estaba absolutamente prohibido manifestar, y demostrarle su docilidad.
Victoria había llegado a aquel estado de mórbida languidez que había sustituido su propia personalidad. Luego del semblante venía el vestido. Vestir a una niña rica de Buenos Aires consistía en un proceso que comenzaba en París. Allí se diseñaban los figurines que luego se repartirían hacia todo el mundo en pocas semanas, gracias a la velocidad de los barcos de vapor, propiedad, casualidad o no, de su padre, o tal vez un tío, o quizá un socio de su padre o su tío. Descendientes, a su vez, de algún personaje que 2 o 3 generaciones atrás no resultaba ser más que un tendero que había llegado a Buenos Aires gracias a la buena voluntad de un tío, un hermano, un socio. Vestirse como París dictaba era sencillo entonces, gracias a los árboles genealógicos argentinos. Bueno, cuántas cosas para imaginar a partir de ese disparador, ¿no? Sí. La idea es que ponerse en la ropa de esa protagonista, ¿no? Una ropa que la presiona por todas partes y que es una ropa que viene con generaciones familiares. Habrá que leer la historia porque ahora, claro, como que faltan atar cabos, ¿eh? Uh-huh. Bueno, sí. muy lindo escucharte, sinceramente, Gabriela. La última, abusando de tu amabilidad, Sí. ya para despedirte, ¿qué imaginás de ahora en adelante? ¿Ya llegó tu techo? ¿Querés todavía alcanzar alguna meta más en lo personal, en lo profesional? ¿Cómo te ves de acá a unos años? Tengo miles de objetivos, el tema es tener uno solo. Me gustaría encontrar de nuevo ese libro que yo pueda decir, como te decía antes, ¿no? Acá hay un cambio, acá hay una diferencia. Me gustaría encontrar ese libro, no porque me sienta estancada, sino porque cuando uno hace ese cambio se encuentra nuevo, se encuentra diferente y por ahí tengo ganas de esa novedad. Ojalá que llegue pronto, los Sí. lectores estaremos agradecidos seguramente. Muchas gracias, Gabriela, por esta charla. Nos quedaríamos hablando muchísimo más, pero no queremos tampoco abusar de tu tiempo. Habrá seguramente en alguna oportunidad, momento de continuarla. Gracias por la buena predisposición y bueno, adelante, a seguir escribiendo y narrando historias que siempre dejan marcas. Gracias, Mariano. Un beso muy grande, que descanses. Beso.